Hola chicos, bueno, esto es una explicación de la primera parte de la unidad 1. La idea es que trabajemos más o menos con la dinámica que trabajamos casi siempre, los que me estuvieron en años anteriores ya lo saben. Yo hago una pequeña presentación de cada unidad al principio de la unidad, normalmente ustedes toman apuntes, en este caso les va a quedar el video, pero si quieren ir haciéndose un resumen en la carpeta va bien. ¿Sí? Y después con esta explicación les mando a hacer algunas actividades del libro. En este caso yo les mandé el link para que puedan acceder al libro digitalizado. Está en algún lugar del tablón, se los mandé hace 2 semanas. ¿Sí? Un link a una página donde hay varios libros y está el de historia de cuarto. Ahí digitalizado, si tienen compu o tienen lugar en el celu y se lo pueden bajar, es muy liviano. Y si no, cada vez que lo necesiten van a ese link y lo pueden ver. ¿Sí? El que no pueda acceder al libro, el que pueda ver este video y nada más, ya sabe que se puede manejar con papel y hoja común. O sea, escuchar mi explicación, tomar apunte, buscar información en otro lado si no puede acceder al libro para resolver las actividades y hacer todas las actividades en hoja de carpeta. Si tampoco me puede sacar una foto y mandármelo, cuando nos volvamos a ver, me lo entregan y listo. ¿Sí? El que tiene recursos para poder ver este video, acceder al aula virtual, hacer la tarea a lo mejor a mano, pero después sacarle foto y mandármela, o directamente hacerlo en un documento de Word, ¿sí? Lo hace y me lo manda como venimos trabajando hasta ahora, o por mail o en el aula virtual donde van a ver esto, ¿sí? Bueno, entonces, historia de cuarto, unidad 1, esta es la primera parte. ¿Por qué? Porque el centro, el eje de la unidad 1 es la Primera Guerra Mundial, que estalla en 1914. Pero vamos a ver un poco de la previa y para eso vamos a repasar cosas que ya vieron en el final de tercer año, ¿sí? Entonces, ¿qué 3 cosas tienen que tener en cuenta para relacionarlos con el principio de la Gran Guerra? Lo que ven aquí, segunda fase, segunda revolución industrial, segunda fase de la revolución industrial, imperialismo y paz armada. ¿Sí? Entonces, esperen que volvemos ahí. ¿Sí? La idea es que vamos a decir algunas cositas sobre cada uno de esos 3 elementos. Segunda fase de la revolución industrial. La primera había sido un siglo antes en Inglaterra, gracias al descubrimiento, a la invención de la máquina de vapor, se había perfeccionado los telares. Entonces, y además Inglaterra podía acceder a algodón muy barato en sus colonias. Gracias a eso impulsó un montón de talleres artesanales que se dedicaban a la fabricación de tela y ropas y se transformó en la primera potencia industrial de Europa. ¿Sí? Ahora, esta es una fase superior porque, bueno, la gente que gracias a el comercio, los bancos y esas propias industrias de las que ya habíamos hablado, logró reunir un capital, un dinero que pudo reinvertir, ¿sí? Gracias a a esa acumulación de capital de esas personas y a que los estados también invirtieron mucho en desarrollo de ciencia, de tecnología, de innovación, es que se da esta nueva fase de la revolución industrial, del desarrollo industrial, que tiene por primera vez como epicentro 2 lugares fuera de Europa también, Estados Unidos y Japón, y que dentro de Europa no se limita a Inglaterra, sino que se da en Inglaterra, pero también en todo lo que es Europa Central y Europa del Norte, ¿sí? No tanto en el sur, en Portugal, España, Italia, Grecia, ahí no, pero en el norte de Europa y en el centro de Europa, sí. Entonces, 3 elementos de esa segunda fase. El ferrocarril, que fue el gran impulsor de esa nueva fase, por un lado porque se desarrolló en todo el territorio europeo y permitió integrar territorios, poder ir de un lado para el otro llevando y trayendo mercadería, materia prima, gente. Y por otro lado, porque ese ferrocarril necesitaba hierro y carbón, hierro para ser construido y carbón como combustible, como energía. Por lo tanto, las minas de hierro y de carbón, la minería de esos 2 elementos, también impulsó el desarrollo de muchas ciudades, sobre todo en el norte de Inglaterra. ¿Sí? Así que
tenemos el ferrocarril, hierro, carbón, y todo ese impulso hace que aparezcan las fábricas tal como las conocimos durante todo el siglo XX, ¿sí? Como unidades productivas que normalmente era propiedad de una familia, de un dueño, pero también podía haber sociedades anónimas, es decir, que varios fueran propietarios de una fábrica, de una industria, o podía ser un conglomerado de varias fábricas, ¿sí? Había diferentes formatos. La característica, lo importante es que esto hace que varias ciudades se transformen en ciudades industriales y que mucha población que hasta entonces eran campesinos y vivían en el mundo rural se trasladen a las ciudades. Eso va a cambiar mucho la fisonomía, el tamaño de las ciudades y la sociedad que allí vive, y va a empezar a haber una minoría rica y poderosa que son los dueños de estos medios y una mayoría trabajadora, el proletariado, que además va a trabajar en muy malas condiciones, ¿sí? Y de hecho por eso también en esta fecha van a nacer el movimiento obrero organizado, ¿sí? Los primeros gremios y sindicatos que van a luchar por los derechos de los trabajadores. Piensan que en ese momento trabajaban todos, niños, ancianos, mujeres, enfermos o sanos, trabajaban muchas horas por un sueldo muy bajo, normalmente en condiciones de salud también muy malas porque eran lugares muy contaminantes. Así que ese va a ser el proceso que se va a desatar a partir de esta fase de industrialización, de esta nueva fase de desarrollo. Después tenemos imperialismo, ¿sí? Nosotros venimos hablando de imperialismo desde hace mucho, ¿sí? Hablamos de Imperio Romano, del Imperio Nuevo de Egipto. En este caso el imperialismo tiene nuevas características, ¿sí? Hay varias potencias imperiales. El emblema de este imperialismo es el Congreso de Berlín de 1878, a instancias por invitación del canciller alemán, Otto von Bismarck. Se reúnen en Berlín casi todas las potencias europeas y, tal como dice allí, se reparten África. Un pedacito de África para cada, ¿sí?, potencia europea. Italia va a recibir Libia, Marruecos, Angola, Argelia va a quedar como colonia francesa. Parte de Marruecos también va a ser para España. Inglaterra ya tenía Sudáfrica. El Congo belga lo conocimos así porque Bélgica tuvo allí injerencia durante mucho tiempo. Los holandeses también, de hecho, van a entrar en guerra con Inglaterra por la posesión del sur de África. Y también estas potencias europeas van a ocupar muchos lugares de Asia, especialmente del Extremo Oriente, ¿sí? Filipinas, que fue colonia española, y después hubo una guerra con Estados Unidos por esas colonias. Francia va a ocupar lo que después va a ser Vietnam, Laos, ¿sí? Malasia también va a ser colonia, Hong Kong va a ser colonia también británica. Es decir que el epicentro va a ser África y Asia. Eso está muy relacionado con esta segunda fase de la revolución porque la característica de este nuevo formato del imperialismo es que estas potencias industriales van a necesitar ocupar esos territorios o para obtener materia prima gratuita y poder desarrollarse más y más rápido, o para tener nuevos mercados donde colocar sus bienes, sus productos, ¿sí? América también va a ser un poco víctima de ese nuevo formato del imperialismo, pero con otras características, ¿sí? Y en buena medida la idea que va a estar alrededor de esta nueva organización mundial a principios del siglo XX va a ser lo que vamos a conocer como División Internacional del Trabajo. La idea de que a cada uno en el mundo, a cada país, le toca sí o sí un rol. Por ejemplo, a América, el de ser productor de materia prima, ¿sí? A Inglaterra, el de ser una potencia industrial. Esa es una teoría que no tiene argumentos ciertos. No es que sea así, no es que nosotros teníamos que solo producir materia prima, sino que es un poco la teoría que usan los europeos como argumento para sostener su dominación, ¿sí?
Entonces, en el Congreso de Berlín, las potencias europeas se reparten África. Por supuesto, empiezan a competir entre ellas, a ver quién posee más territorio, quién ocupa más y mejores territorios con mayor recursos naturales a disposición. Esa competencia va a hacer que también se organice lo que conocemos como paz armada, que es un momento, un tipo de relación internacional entre países en que las potencias europeas lo que van a hacer es armar bloques, alianzas militares, ¿sí? Donde la idea es que, por ejemplo, si el bloque entre Francia e Inglaterra va a ser que si alguna otra potencia ataca a uno de los dos, el otro reacciona militarmente en defensa de su socio, de su aliado militar. Y también va a haber mucho desarrollo de armamento, ¿sí? De la industria bélica, de la industria dedicada a la guerra. Por eso decimos que es, un momento que conocemos como paz armada, porque es un momento en donde la guerra todavía no estalló, pero se está preparando el escenario para el estallido de lo que conocemos como la Gran Guerra, aquí en 1914. Entonces, la idea es que vean esto, se fijen, tomen apuntes, hagan resumen, se fijen que entienden, que no, hagan preguntas, si quieren pueden buscar por otros lados también para completar, ¿sí? Pueden hacer cualquier tipo de comentarios, menos de que pongo la mano en el medio de la cámara y eso. Estoy aprendiendo, ténganme paciencia. Y una vez que estén todas las dudas resueltas y los comentarios resueltos, les voy a subir una actividad para que entreguen la semana que viene. Si la semana que viene se vuelve a las clases presenciales, me lo darán en mano. Si no, por las vías que venimos manteniendo. Y acuérdense que si alguno no tiene forma de hacerlo en la compu, lo puede hacer manualmente, mandar foto. Y si no puede mandar foto, lo guarda y me lo dan cuando nos volvamos a ver, sea la fecha que sea. Guárdenlo bien, así no se les pierde, ¿sí? Pero intenten ir siguiendo las clases en la medida de lo posible. Así cuando volvemos, hacemos algún repaso para los que no pudieron estar en el aula virtual, pero podemos seguir adelante en la medida de lo posible, ¿sí? Igual lo más importante es quedarse en casa. Después vemos cómo nos ponemos al día con todo esto. Bueno, les mando un beso y espero los comentarios.